Imaginemos por un momento un mundo sin internet, sin electricidad, sin dispositivos móviles. ¿Seremos capaces de imaginarlo? Hagamos el intento. En unos 3 segundos tratemos de visualizarlo. ¿Lo logramos? ¿Pudieron visualizarlo? Esta es una tarea que es aparentemente fácil, hasta trivial, pero resulta ser que es demasiado complicada. Es muy complicado imaginarnos un mundo sin todas esas tecnologías. Y la razón por la que es tan complicado es porque muchos de los que estamos aquí nacimos con todas estas tecnologías. Están a nuestro alcance, son parte de lo normal de nuestro mundo. Cuando hice por primera vez este experimento mental, que por cierto les recomiendo que lo intenten ahora en el break, pensar en una imagen como la que les acabo de indicar, que inclusive más tarde en sus casas, me llamó la atención poderosamente lo difícil que es. Y bueno, no me quedé con la duda. Y tuve que recurrir a una de las inteligencias artificiales más avanzadas que existen hoy en día para generar imágenes a partir de solicitudes que nosotros hacemos. Y efectivamente hice eso. Solicité a esa inteligencia artificial una imagen de cómo sería un mundo con esas características. Esa fue la imagen que obtuve. Parece ser bastante buena. Parece que cumple con los requisitos que solicité. Pero vean qué interesante. La empiezo a analizar con algún detalle y me doy cuenta que las personas que están en esa mesa, particularmente una persona que tiene como una especie de manto en la cabeza, que está a espaldas, parece que tiene una tableta. Entonces vean qué interesante. Aún la inteligencia artificial comete el mismo error que cometemos nosotros. ¿Y por qué se da esto? Porque estas tecnologías son parte de nuestro mundo, nos han dado mucho bienestar, han hecho las cosas más fáciles. Y es que estas tecnologías no surgieron de la nada. Estas tecnologías surgieron gracias a la ciencia. Entonces, mucho del bienestar que tenemos y el progreso que hemos adquirido se lo debemos a la ciencia. Entonces es un buen momento para preguntarnos, si la ciencia nos ha dado tanto, ¿podríamos nosotros como individuos devolverle algo a la ciencia? La respuesta es totalmente sí. Y ese algo es la inteligencia artificial. Un tema del cual se habla mucho, está como de moda, pero a veces lo visualizamos como algo muy lejano. Si nosotros somos capaces de aliar a la inteligencia artificial con la ciencia, estoy convencido que podremos llegar a realizar grandes cosas. Y es que hoy en día muchas corporaciones ligadas al tema de inteligencia artificial están apuntando hacia esta línea, están creando comunidades en la cual esta alianza entre la inteligencia artificial y la ciencia está dando sus frutos, están compartiendo información para ser accedida por muchas personas de manera abierta. Una de las publicaciones más interesantes en esta línea corresponde a un artículo que sacó Microsoft a principios de este año, donde nos indicaba cuáles eran las 3 tendencias más importantes para este 2024 en el marco de la inteligencia artificial. Y adivinen qué. Sí, correcto. Una de ellas es la inteligencia artificial en el marco de la ciencia. Entonces pareciera ser que no estamos tan perdidos con esta idea y este camino que estamos trazando. Quiero contarles sobre una investigación en la cual estoy envuelto como investigador científico y en la cual precisamente estamos construyendo esta alianza entre la ciencia y la inteligencia artificial. Eso que ustedes observan en esa imagen es un radiotelescopio. Un radiotelescopio es un dispositivo que se utiliza en astrofísica para obtener información de objetos en el espacio. ¿De qué objetos les estoy hablando? De galaxias, de estrellas, del Sol. Entonces, como pueden observar, es una antenota que se apunta hacia esos objetos que nos interesa estudiar y recibimos información en radiofrecuencia. Por eso se llama radiotelescopio. Ese radiotelescopio que ustedes observan ahí no es cualquier radiotelescopio.
es el primero que se está instalando en este momento en su naturaleza. Y actualmente lo tenemos en el recinto de la Universidad de Costa Rica de Santa Cruz, Guanacaste. Para la parte de inteligencia artificial, estamos trabajando con el Laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales del Tecnológico de Costa Rica. Y este proyecto es liderado por el Laboratorio de Astrofísica Solar y Clima Espacial de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este radiotelescopio? Estudiar el Sol. Nos interesa muchísimo aprender mucho del Sol, pero particularmente hay una tarea que para mí es fundamental y es la siguiente: ser capaces de, cuando se presente una actividad en el Sol que pueda amenazar a la Tierra, a la actividad humana que desarrollamos, poder predecir en qué momento va a llegar a la Tierra. Y de esa forma podemos entonces tomar medidas preventivas y minimizar el daño que esa actividad solar puede hacer. Una de las actividades solares más perjudiciales para la Tierra son las eyecciones solares o eyecciones de masa coronal, como se le conoce en astrofísica. Una eyección solar es un desprendimiento de masa y campo magnético del Sol. En muchas ocasiones eso se va hacia el espacio exterior y no ocurrió nada en la Tierra. Pero resulta ser que en algunas ocasiones llega a la Tierra y choca con la Tierra y ocasiona ciertas situaciones que afectan actividades del ser humano, muchísimas. Les voy a mencionar un par para que las conozcamos. Por ejemplo, las comunicaciones satelitales. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen algún dispositivo que se conecte con un GPS? ¿Algunos de ustedes tienen dispositivos como relojes como estos? Levanten la mano. Bastantes. Bastantes. Bueno, esa comunicación de ese dispositivo se ve afectada por estas eyecciones solares. Otra área donde también tenemos afectación es en las comunicaciones en tierra, por ejemplo, los radares. Los radares se usan en muchísimas aplicaciones y perfectamente pueden verse afectados por esta situación. Entonces, una de las áreas donde estamos aliando la inteligencia artificial en este contexto de investigación científica es en las predicciones. Resulta ser que cuando no usábamos inteligencia artificial, para poder hacer una predicción había que analizar muchísimas imágenes, muchísimas gráficas, y eso podría tardar muchas semanas en tener los resultados. Hoy en día, al integrar a la inteligencia artificial, estamos bajando esas semanas a unos cuantos minutos. Y eso es altamente importante porque eso nos permite tener mejores predicciones. El área que nos está ayudando a lograr esto es una rama de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje automático. El aprendizaje automático no es más que tener un montón de datos y poder extraer patrones de esos datos, patrones que sean representativos para posteriormente poder hacer buenas predicciones. Es algo así como un niño que está aprendiendo a distinguir entre perros y gatos. Entonces, para que reconozca lo que es un gato, le enseñamos muchas imágenes de gatos. Y para que reconozca lo que es un perro, le enseñamos muchas imágenes de perros. Eventualmente el niño va a crear ese patrón en su cerebro y va a poder distinguir entre un perro y un gato. O va a saber que es un gato y una galleta y no lo va a confundir. ¿O podría confundirlo? Bueno, claro que sí, como ustedes se acaban de dar cuenta. Y es que esto es una de las ventajas que tiene el aprendizaje automático. Porque nosotros como seres humanos, nuestros cerebros reconocemos muchísimos patrones. Y a veces tenemos que tomarnos unos segundos para distinguir entre una galleta y un perro, como lo acaban de notar. Pero el aprendizaje automático se especializa en tareas puntuales, por lo tanto es mucho más rápido y efectivo. Y ahí es donde nos estamos apalancando para bajar esas 3 semanas de análisis a unos cuantos minutos. Otra área donde estamos utilizando el aprendizaje automático y particularmente una rama que se llama el aprendizaje generativo es creando datos sintéticos o datos artificiales. Como les dije hace un rato, para poder tener patrones representativos de los datos necesitamos un gran volumen de datos, no siempre lo tenemos. Entonces una buena estrategia es crear datos artificiales. Un dato artificial es un dato que no es real, no es original, pero se parece tanto al dato original que podría pasar como un dato real. Un caso de uso muy práctico son los clasificadores de imágenes. Si nosotros tenemos un conjunto de pocas imágenes, nuestro clasificador no va a ser muy bueno, porque los patrones no van a ser tan representativos.
Entonces, generalmente para poder lograr clasificadores robustos, creamos imágenes sintéticas, en este caso de caras. De hecho, todas las caras que ustedes observan ahí no existen. Son personas que no existen, son caras artificiales. Pero noten que son tan bien hechas que podrían pasar como una cara verdadera. Ese es el poder que tiene el aprendizaje generativo para crear datos artificiales. Esto que les cuento es el caso de la investigación en el ámbito de astrofísica solar para protección de la actividad humana debido a fenómenos que pueden afectarnos del Sol. Pero pensemos cuando llevemos esta alianza de la inteligencia artificial a otros contextos, por ejemplo, la investigación en educación, la investigación agrícola en la producción de alimentos, la investigación médica. Es realmente grande lo que nosotros podemos lograr. Entonces, ¿cómo podemos ligarnos a esta alianza que queremos hacer con la ciencia? Porque todos jugamos un rol acá. Normalmente se tiende a pensar que esto es un tema de investigadores científicos profesionales, de ingenieros en inteligencia artificial, y eso no necesariamente es cierto. Todos podemos jugar un rol en esto. Y yo lo visualizo de dos formas, una específica y una más general. La específica, bueno, especializándonos en inteligencia artificial. Muchos acá presentes pertenecen a alguna área particular y yo les cuento que como profesor he tenido la oportunidad de trabajar en muchos programas de especialización y de posgrado. Y les cuento que la mayoría de mis estudiantes no vienen de las ciencias de computación, vienen de áreas como la economía. Recientemente tuve psicólogos, he tenido microbiólogos, he tenido biólogos marinos. Es realmente interesantísimo la gente que está tomando la especialización en inteligencia artificial como algo complementario a su carrera. Esa es la forma específica, pero la general es cuando nosotros asumimos un rol de investigadores potenciales. Cada vez que nosotros, en las diferentes disciplinas en las que nos desempeñamos, utilizamos el pensamiento crítico, la observación y hasta el método científico sin darnos cuenta, somos investigadores potenciales. Si a eso le sumamos y le aliamos a la inteligencia artificial con todos los beneficios que nos trae, nosotros realmente vamos a hacer cosas poderosas. ¿Por qué? Porque vamos a ser creadores de ideas. Todo lo que les conté ahorita de la investigación que estamos realizando con el Sol, todo nació de pequeñas ideas entre investigadores profesionales e investigadores potenciales. Y hoy es una realidad lo que estamos viendo, de verdad funciona. Entonces, eso es algo poderoso, porque si nosotros lo hacemos siempre en un marco responsable y de bien común, tenemos muchísimo que entregarle a la investigación científica, muchísimo que cada uno de los acá presentes y los que nos escuchan puede aportar. Y lo mejor de todo es que aún aportándole esto a la ciencia siempre nos va a devolver algo. Y ese algo que nos va a devolver van a ser nuevos descubrimientos, nuevas formas de abordar problemas complejos y nuevas tecnologías que vamos a poder traducir en el futuro como un mayor bienestar y un mayor progreso como sociedad. Muchísimas gracias. Y es corto, señor.